I missed the mark, play it off like a rim shot. Put the pedal to the metal in a gridlock. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Alejandra Díaz. Soy de la Iglesia Bautista Hepzibah y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes este tiempo de hora silenciosa. Para eso les voy a pedir que se vayan a sus Biblias, busquen el libro de Génesis en el capítulo 37, versículos del 18 al 36. En estos versículos vemos la continuación de lo que es la historia de José y sus hermanos. A este punto, José y sus hermanos tenían tantos problemas que sus hermanos deciden venderlo, deciden deshacerse de él. Tuvieron varios intentos, ¿verdad? Se les ocurrieron diferentes ideas, pero finalmente decidieron venderlo, ¿verdad? Primero pensaban en matarlo, luego dijeron lo vamos a echar a una cisterna, pero finalmente vemos que en el versículo 25 dice: y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Dice el versículo 26 que uno de sus hermanos, en ese momento a Judá, se le ocurrió proponerle a los demás venderlo, ¿verdad? Para después fingir que él había muerto y llevar esta noticia a su padre, ¿verdad? Y de esta manera lo hicieron. Fue ahí, en ese momento, donde decidieron vender a su hermano. Y me gustaría que con esta historia miremos algunos puntos importantes. Primero, el corazón y la vida de los hermanos de José, ¿verdad? Hasta ese momento podemos notar que en el corazón de los hermanos de José había mucho rencor, mucho odio, ¿verdad? Y esto lo podemos traducir como pecado, ¿verdad? A esto le llamamos pecado, Dios le llama así. Y vemos en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Los hermanos de José en este momento estaban completamente separados de Dios. Ellos, a causa de su pecado, se encontraban lejos de Dios. Y es por eso que empezaron a tener estas actitudes, ¿verdad? Su pecado comenzó a dominarlos, ¿verdad? Este odio, este rencor, ¿verdad? Comenzó a apoderarse de lo que ellos estaban haciendo, al grado de causar daño a su propia familia, ¿verdad? Si nosotros vemos el Salmo 51, ¿verdad? Podemos ver en ese salmo cómo David escribe y cuenta el daño que el pecado le hizo a su propia vida. David en ese salmo muestra mucho arrepentimiento, pero también está contando lo que el pecado hizo a la vida de él, cómo le afectó, ¿verdad? En diferentes áreas de su vida. Y este daño que nos ocasiona el pecado a nosotros también tiene repercusiones con las personas que me rodean, ¿verdad? Si yo viviera en una isla sola, apartada, pues quizás mi pecado no le afectaría a las personas que amo. Pero nosotros vivimos rodeados de personas, en el trabajo, en el colegio, en la casa, en la iglesia, nos rodeamos de personas que amamos. Y a causa de nuestro pecado podemos lastimar a estas personas. Nuestro pecado también les afecta a ellos. También me gustaría que veamos un versículo que está en Números 32, versículo 23. Este versículo dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabéis que vuestro pecado os alcanzará. Las consecuencias de nuestro pecado tarde o temprano van a llegar. Quizás en el momento en el que nosotros estamos haciendo las cosas no vemos alguna consecuencia, pero tarde o temprano las consecuencias del pecado van a llegar. Y así lo vieron los hermanos de José. Tal vez no lo relatan estos versículos todavía, pero en lo que vamos a aprender esta semana de esta historia, vamos a ver que las consecuencias del pecado de ellos los alcanzaron. Y así también a nosotros, ¿verdad? Esas consecuencias del pecado pueden ser internamente en la vida de cada uno de nosotros, o también en cosas externas que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Y como les decía, todo eso va cambiando nuestro carácter, nuestra forma de ser, y a través de eso vamos haciéndole daño a otras personas. Los hermanos de José no se detuvieron, hicieron lo que sentía su corazón a causa del pecado, al grado de hacerle daño incluso a su mismo papá. Vemos en los versículos 35, ¿verdad?, cómo el papá de José estaba sufriendo porque pensaba que su hijo estaba muerto. Y a ellos no les importó causar daño en el corazón de su mismo papá, ¿verdad?, con tal de deshacerse de su hermano.
Eso era lo que querían ellos en ese momento. Pero también me gustaría que resaltemos algo interesante de esta historia, y es la actitud de José. Cómo José estaba reaccionando ante las cosas que sucedían. Las personas que él amaba, estas personas le estaban haciendo daño. Estas personas le estaban causando cosas para lastimarlo, para dañarlo, ¿verdad? Pero vemos la actitud de él en todo momento. Él fue obediente, él nunca les respondió mal, ¿verdad? Él siempre trató de agradar a su papá y agradar a Dios, ¿verdad? Esa fue la actitud de José en todo momento, sin importar lo que estuviera pasando a su alrededor, sin importar esas actitudes de sus hermanos hacia él. Me gustaría que vayamos a Isaías 26:4. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová, el Señor, está la fortaleza de los siglos. Si nosotros tomamos la actitud de José, ¿verdad? Este versículo es muy importante para nosotros, porque este versículo nos está animando a hacer las cosas de la manera en la que las estaba haciendo José en este momento, ¿verdad? Nos anima a encontrar esa fortaleza en Dios, ¿verdad? No sé qué esté pasando quizás en este momento en su vida, esa situación difícil. En la vida de José era este pleito con sus hermanos, ¿verdad? Pero no sé en su vida qué es lo que puede estar pasando hasta este momento. Pero le pregunto, ¿cuál es su fortaleza? ¿Usted está encontrando la fortaleza en Dios de la misma manera en la que lo estaba haciendo José? ¿O en qué nos estamos apoyando nosotros? En las circunstancias, en nuestras autoridades, en nuestros papás, ¿verdad? En los políticos de mi país, en una vacuna. ¿En qué estoy poniendo mi fortaleza? Como hijos de Dios deberíamos poner nuestra fortaleza en el Señor, ¿verdad? Es ahí donde debe de estar nuestro apoyo. Y también le voy a invitar a que busque Proverbios 3, 5 y 6. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Tampoco mi confianza debe de estar en mí. Mi confianza en todo momento debe de estar en Dios. No es lo que yo pueda hacer, al igual que la salvación. No es nada que nosotros podamos hacer. Nuestra confianza en todo momento debe de estar en Dios, desde el día que recibimos a Cristo. Así debemos hacerlo. Y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias también por invitarme a compartir este tiempo con ustedes. Así que Dios les bendiga.